ver, Arista, te escuchamos. Bueno, estuvimos checando, delimitando el tema de la investigación. Ajá. ¿Y qué era parte de delimitar el tema? ¿Qué aspectos teníamos que tomar en cuenta? El tiempo, el lugar y el espacio. Ok. ¿Quién más? A ver, Ami Bautista. Um, Sin que sea concreto, porque si no tendríamos un tema muy abierto y podría perder el interés. Así es. Si fuera muy extenso, pierde el interés. Y si fuera muy pequeño, también lo perdería, ¿no? A ver, Ismael Luna, ¿qué recuerdas de la clase pasada? Oían, Alexandro. Perdón, profe, es que estaba conectando el audio. No te preocupes. Pues de la clase pasada, recuerdo que teníamos que escoger bien el tema y delimitarlo. Que cualquier tema es bueno, pero siempre hay que saber, pues, nuestro diagnóstico, bueno, saber nuestros tiempos, el tener consciente el dinero pues, que se necesita para dicha investigación Uh-huh. y delimitar bien el tema, porque a veces el tema puede ser tan extenso que puede que lo convirtamos en algo tan complejo y puede que pierda como que esa intensidad o ese enfoque que tiene el estudio. Y que pierda el interés, ¿no? Porque suele pasar que en el camino tu tema ya fue tan largo que ya mejor te gustó otro y terminas, o ya no agarrándolo o te empiezan a dar tentaciones, ¿no? De diversos temas. Bueno, vamos. Sí, Ajá. Bueno, no, entonces, ya es todo. ok. Entonces vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a ver la selección del problema. ¿Qué es la selección del problema? La selección del problema es, si quieren apúntenlo, es la actividad, porque no viene en la diapositiva, es la actividad donde el investigador enfoca. Permítame, por favor. Ajá, eh, la actividad, la selección del problema es la actividad donde el investigador enfoca ya de qué va a tratar su tema. ¿Qué quiere decir esto? Alguien de ustedes pone el ejemplo de la delincuencia organizada. Lo delimitó y pudo haber quedado la delincuencia organizada por grupos, no sé, delictivos, ¿no? Por no irnos a la cuestión del transporte, de la delincuencia en el transporte, del robo de autos. Pero si bien es cierto, ya tienes el tema delimitado de la delincuencia organizada, ahora, ¿cuál es el problema de ese tema de la delincuencia organizada? Porque ya teniendo tú tu problema, o sea, tiene que tener un problema, porque por eso lo estás investigando. Entonces, en eso tú te vas a ubicar. Por ejemplo, ¿cuál sería el problema de la delincuencia organizada? Pues que diversos negocios a los que les cobran cuota, pues están cerrando y esto afecta a la economía local, ¿no? ¿Cuál podría ser otro tema de la delincuencia organizada? Pues que el gobierno no pone o no invierte lo suficiente en alumbrado público. O el gobierno no está invirtiendo lo que se debe en patrullas, ¿no? Porque se les habla y llegan tiempo después. O el problema de la delincuencia organizada, pues que haya zonas de nuestro municipio en donde los jóvenes estén siendo muy susceptibles de terminar trabajando para la delincuencia organizada. Entonces, ahí es un ejemplo de cómo el investigador al delimitar ya el problema, ya delimitaste el tema, ahora delimitas el problema, ¿no?
Aquí vamos a ver algunos pasos. Dice, el problema propuesto debe de ser un tema de interés, ¿no? O sea, también debe ser un tema tratando de evitar que no sea de desinterés. La verdad es que los temas son tan amplios que difícilmente podríamos caer en que fuera de interés público, ¿no? Ustedes como estudiantes del derecho, pues van a encontrar algunos temas que por obvias razones no van a ser del interés público, ¿no? Más que para una parte de los estudios. Tal vez a ustedes les gusta algún tema de derecho laboral, no a todos les gusta el derecho laboral, pero bueno, es un tema de interés público para los que les gusta el derecho laboral, ¿no? Que sea un tema de interés público, un ejemplo, pues son sus temas, los temas de la delincuencia, veíamos temas que algunos plantearon de feminismo, algunas cuestiones de enfermedades, algunas cuestiones económicas plantearon, ¿no? De modificaciones a algunos códigos. Que sea un problema del conocimiento científico, normalmente pues el conocimiento científico pues, lo encuentran ustedes en cualquier libro del área de ciencias sociales, ¿no? En especial del derecho. Están un tema del conocimiento científico, pues toda esta investigación del COVID, de los temblores. Recuerden la lista que les ponía en una diapositiva en donde venían temas, ¿no? De la cuestión metropolitana, de cómo ha crecido el transporte aquí en el Valle de México, cómo debería de crecer, qué estrategias implementar y demás, ¿no? Que pertenezca a un programa o línea de investigación ya validada. Tenemos, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Es una línea de investigación ya validada, de la cual pues se hacen ya congresos, hay maestrías en derecho electoral, hay especialidades en derecho electoral, está el tema de los derechos humanos, ¿no? Es algo ya validado que hasta hace algunos años, al menos hasta antes de la administración de Carlos Salinas de Gortari, pues hablar de derechos humanos era, al menos en México, te hablar de un tema desconocido, ¿no? Que constituya un aporte a una teoría. Estaba yo viendo el fin de semana que se cumplieron, no recuerdo, si alguien tiene el dato, pásamelo, 5 o 6 años de la muerte de Ayotzinapa, de los estudiantes, y veía que, por ejemplo, hubo aportes nuevos a la teoría, ¿no? Salía el subsecretario de Gobernación y decía que los estudiantes al momento del ataque no estaban juntos. Entonces, toda esa teoría que se tenía del gobierno de Enrique Peña Nieto cuando vinieron investigadores de otros países, que decían, o sea, que habían estudiado y determinado en qué lugar habían sido los hechos, qué elementos se habían encontrado, y apenas el día de ayer el subsecretario de Gobernación pues aporta a la teoría, ¿no? Claro que ahí hay un problema, no te dice cómo sacaron ese dato, pero bueno, en esa investigación sí sería algo interesante aportar algo ya validado. Por ejemplo, la compañera que nos hablaba del tema del 68, pues ahí tendría que tomar ese punto de vista, ¿no? Que constituya un aporte a la teoría. Tal vez no vamos a investigar dónde quedaron todos los estudiantes del 68, pero buscar algún tipo de aporte, ¿no? Como actualizarlo, pensar tal vez hoy en día qué otros movimientos ha habido o quiénes de los familiares de esos estudiantes han escrito, no sé, algún documento o algo. O sea, ¿qué aporte le podríamos dar al tema del 68? Que sea una evaluación de una intervención, dispositivo o política. Veía el caso del muro fronterizo de Estados Unidos y México. Todas estas declaraciones que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues se toma en cuenta este punto, ¿no? Lo cumpliríamos como evaluar una intervención, una política, o sea, evaluar cuáles han sido los resultados. El problema debe ser auténtico y relevante, evitar caer en pseudoproblemas, o sea, prácticamente que tratemos de que sí sea un problema, pues con cierto grado
de que ya esté confirmado, ¿no? ¿A qué me refiero? Tal vez no agarrar un tema y nosotros inventar el problema, ¿no? No les recomendaría tanto quebrarse la cabeza por la cuestión de que sea auténtico y relevante, ¿no? La verdad es que ustedes lo han visto en el estudio del derecho, hay infinidad de problemas. Yo insistiría, basta con que a ustedes les guste y con eso sería más que suficiente, ¿no? Si es auténtico, relevante, qué mejor. Pero si no, digo, el interés de ustedes es el que más cuenta. El problema debe estar ubicado correctamente. Debemos de saber en qué parte del protocolo lo vamos a ubicar. Recuerden que en la carpeta del material de apoyo les puse un ejemplo aquí se los comparto, del protocolo de investigación de la maestría de un servidor. Recuerden que estamos yendo paso por paso y la idea es que, se los recuerdo de todos modos, que al final del cuatri, que por cierto no les he dado fechas y las voy a pasar bien, ustedes me entreguen el protocolo de lo que vamos hasta el momento, ¿no? Creo que hasta el momento ahí vamos aquí en el tema y el planteamiento del problema. Vamos a ir viendo posteriormente todos estos puntos. Aquí, por ejemplo, ya tenemos el planteamiento del problema, ¿no? La idea es ahorita que yo les explique esto, lo hacen en la actividad y ya con tiempo ustedes van a ir armando esto, ¿no? Supongamos que nos quedamos en la página, no sé, en la 10, el segundo parcial, ustedes van trabajando esto, pero bueno, volviendo al tema, dice que tiene que estar bien ubicado. ¿Por qué dice que tiene que estar bien ubicado? En la otra clase vamos a ver la pregunta inicial. Entonces, básicamente, va a haber un momento de la investigación en donde tu selección del problema debe de ir acorde con la pregunta. ¿Qué quiere decir que debe ir acorde con la pregunta? Que nosotros vamos a decir, el problema del 68 es que nunca se dio con los responsables. Ese es el problema. La pregunta es, un ejemplo, ¿qué área del gobierno debe de estudiar la desaparición de los estudiantes del 68 o los de Ayotzinapa? No podemos tener un problema y hacer otra pregunta, ¿no? No sé si me explico, por eso dice, el problema debe estar ubicado correctamente, ¿no? O sea, si tu tema es sobre la pandemia, ¿cuál es el problema? El tema es la pandemia en México, el problema, que está habiendo muchas muertes. La pregunta, ¿qué debe de hacer el gobierno para disminuir o aplanar la curva de decesos, ¿no? No podemos tener un problema en donde diga, hay muchas muertes por pandemia y una pregunta que diga, ¿cuáles son los datos actuales de decesos en China? Entonces, digo, es algo muy, muy simple, lo vamos a ir viendo, pero es un elemento importante, ¿no? Que esté ubicado correctamente. El problema debe tener implicaciones comprobables. Depende de la investigación, vamos a tratar, más adelante les voy a enseñar cómo comprobar nuestro tema. No todos los temas son comprobables. Por ejemplo, si nosotros en la cuestión científica decimos, el agua, si la pongo a hervir, si la pongo en fuego, durante 5 minutos va a hervir. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, pues vamos, llenamos una olla de agua, la ponemos en la estufa, la dejamos 5 minutos y si estamos comprobando que va a hervir. Eso es para algunos temas. Algunos otros temas los van a comprobar mediante encuestas o mediante algún otro método que más adelante también les diré. Pero hay temas que no podemos comprobar, ¿no? Por ejemplo, el tema del feminicidio, podemos decir, pues para reducir los feminicidios, pues hay que hacer una reforma a cierto código penal. Pues sí, pero ¿cómo lo compruebas? ¿No? O sea, no habría manera hasta que realmente sucediera esa reforma al código o a un código penal, no sé,
por un decir, que pudieras comprobar, y hasta eso no podré someter, o sea, la comprobación se refiere a someter a un experimento, ¿no? Si tú avientas un objeto a determinada velocidad, pues puedes decir o determinar, se va a romper la taza. Bueno, pues compruébalo. En los temas del derecho, no muy frecuentemente puedes comprobarlo, pero eso lo vamos a ver más adelante como característica principal. Bueno, lo que ya les había comentado, el problema debe de ser coherente en su planteamiento. Que tratemos de que sea coherente y claro, ¿no? Porque todo debe de ir coherente con temas que vamos a ver más adelante, con antecedentes, objetivos, hipótesis, con metodología. Número 6, debe de haber precisión en el planteamiento. ¿Qué quiere decir que debe de haber precisión? No sé si recuerdan a alguno de sus compañeros que en la actividad puso la delimitación del tema, pero que fue muy extenso, como de 5 párrafos, sí, como de 5 líneas, y que yo le comentaba o le recomendaba, ¿sabes qué? Trata de hacerlo más concreto, más claro, más simple, ¿no? Aquí la diapositiva nos dice que el problema también sea preciso, ¿no? Ahí dice de que quede clara el tema que se va a investigar. Y bueno, pues los límites teóricos del problema, ¿no? En esta fase se presentan los factores o características del problema a investigar. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos un tema, pero debemos de darle, cuando ya tengamos el problema, le vamos a dar tantito cuerpo. Aquí nos dice factores o características. Aquí les voy a poner el ejemplo. Aquí yo tengo el planteamiento de mi problema. ¿Cuál es mi tema? La creación del Instituto Nacional Electoral, que antes se llamaba IFE, ¿no? Muy fácil. ¿Cuál es el antecedente que le di? Bueno, pues el 2 de diciembre se firma el Pacto por México, comienza el debate sobre la creación del INE. Yo siempre he sido de meter mucho antecedente. No es muy necesario, pero denle tantito cuerpo. Y aquí ya le pongo yo el problema, sin tanta vuelta. Este problema se origina a partir de la fuerza que adquieren los gobernadores. Lo antes mencionado representa un problema porque se considera que la creación del INE no impedirá que los gobernadores influyan en la realización de los comicios locales de sus estados. Y bueno, insisto, yo aquí le metí más, ¿no? Entonces, es darle tantito antecedente, ¿no? Por ejemplo, la persona del 68 ya delimitó ahorita su problema y ya cuando lo pase al protocolo nada más va a poner un antecedente. En tal año, cierto grupo de chicos universitarios se pelean, al otro día las fuerzas de seguridad pública los reprimen. O sea, es algo muy leve, ¿no? Finalmente, el 2 de octubre del 68 se lleva a cabo un acto del Estado en contra de los estudiantes. O sea, es algo muy breve y ya nada más se va, tomen como ejemplo siempre este documento que les envié. Hay algunos compañeros que se lo fusilaban, no se trata de eso, tómenlo como guía y diría, este problema se originó a partir de tal. Lo antes mencionado representa un problema porque hoy en día sigue habiendo movimientos estudiantiles donde los reprime la fuerza pública y la cuestión de los derechos humanos pues sigue sin sancionar a los responsables, ¿no? Si fuera el tema de la pandemia, este problema se origina en cierta ciudad de China con el brote de un virus, etcétera. Lo antes mencionado representa un problema porque el gobierno mexicano no ha tomado cartas en el asunto, los hospitales siguen sin tener ventiladores, sales a la calle y en el transporte público hay gente que sigue sin usar cubrebocas, los tianguis siguen pues llenos de gente, las plazas ya hay gente, la gente no está en sus casas y demás, ¿no? Entonces, ahí tienen.
ya para concluir esta etapa explicativa, yo les preguntaré si tienen alguna duda. Ahorita vamos a estas imágenes. Yo les preguntaré si tienen alguna duda hasta el momento de la selección del problema. Yo sí, profe. Sí, te escucho. Yo había elegido el tema de por qué en el Código Penal marca como un ejemplo doble homicidio cuando matan a una mujer embarazada y sí se permite el aborto. Ya me estuve informando desde la semana pasada y sí le encuentro un poco de dificultad porque ya hablé con médicos que me explican que inclusive hasta médicamente antes de las 12 semanas no hay vida. Médicamente se considera vida hasta que existe un sistema nervioso y es hasta la semana 12. Es por eso que está permitido el aborto en la Ciudad de México. Otro problema que encontré es que yo lo estaba delimitando al Estado de México. En el Estado de México sí está prohibido el aborto, pero también obviamente pues aumenta la penalidad en en un feminicidio y más sumado a una mujer embarazada, pero en la Ciudad de México es más distinto, o sea, es distinto. Entonces, ya encontré ciertos problemas que siento que me están impidiendo seguir con mi investigación. Pero bueno, ese problema lo derivas tú ¿cómo te diría? A partir del argumento que te dan los médicos, ellos te dicen, ellos te justificaron por qué sí es considerado malo en el código, ¿no? O sea, de acuerdo a a la etapa en la que puedes, en la que, bueno, el producto se considera con vida o se considera sin vida, ¿no? Sí, en parte sí. Ok. No te preocupes, mira, si el tema, yo insisto, si el tema te gusta, eh, no le ves como una imposibilidad digamos que el argumento del doctor, finalmente él te está dando un argumento que ya está legislado, ¿no? Ahí el problema tú lo podrías basar en decir, no sé, podrías buscar algún código de algún otro país o algún otro estado en donde tenga establecido lo que tú consideras adecuado, ¿no? Y en base a eso, de ahí sacas tu problema, ¿no? O sea, el problema se deriva de que en el código, en el Estado de México establece esto, pero no sé, el de California en Estados Unidos establece lo contrario y allá les ha funcionado, ¿no? Los índices, no sé, de aborto son menores o el trato que se les da pues, es diferente. O sea, lo que me refiero es que finalmente el doctor no nos, ¿cómo te diré? Simplemente él te argumentó por qué está legislado de esa manera. Tú, tu estudio, pues básalo en el problema que tú encuentras y de ahí vas a sacar la propuesta de solución, Ok, profe. ¿no? Ahorita lo delimitamos un poco porque también todavía recuerda que aún lo seguimos viendo muy amplio el problema, ¿no? Ese tema puede, como todos los temas, puede tener 20 problemas. Ahorita vamos a delimitar cuál es el problema, ¿no? A ti te interesa, puede ser que tenga un problema económico, ¿no? Pero a ti te interesa el problema jurídico, entonces nada más vamos a delimitarlo para que no te dé ese temor de cambiar de tema, decir, es que este tema ya no me gustó porque lo encuentro muy revuelto y se me complica mucho. Recuerden, la idea de la materia es que ustedes hagan este documento,
que es el protocolo, que yo lo comparaba, les decía, ¿cuál es el protocolo? Es como cuando quieres hacer una casa, necesitas tener unos planos. Eso es el protocolo. Si queremos hacer una tesis, necesitamos un protocolo, por si en el examen el sinodal nos quiere llevar por otro camino, nosotros ya tenemos en mente el protocolo y ya tenemos aquí establecido, a ver, ¿cuál es nuestra pregunta del tema, no? Porque hay quienes te van a enredar y a decir, y no, a ver, mi protocolo viene establecido este objetivo, viene del problema delimitado así, y posteriormente vamos viendo pues, todos los pasos, cuáles son tus objetivos, o sea, cuál es tu objetivo, luego lo vamos a ver, pero te lo digo para no tenerle miedo al tema, ¿no? Vamos a ir caminando poquito a poquito y ahorita lo vamos a entrar, ¿va? Gracias, profe. No, ¿de qué? Entonces, bueno, chicos, vamos a la actividad. Ustedes tienen en la sesión 5 la actividad de aprendizaje. Bueno, abran su actividad de aprendizaje. Si no mal recuerdo, dice la actividad de aprendizaje. Ve las líneas, ve las imágenes de la diapositiva. Si alguien no le abre la diapositiva, me dice y yo se las voy cambiando. Y nos dice la actividad. Está fallando un poquito el sistema, tarda mucho en abrir. Bueno, no se preocupen, yo se los pongo aquí en la presentación. La actividad nada más te dice, en la actividad de aprendizaje, ve las imágenes y pon cuál es el problema de la imagen, ¿no? Ahí vemos una persona que está abriendo un carro. Bueno, ¿cuál es el problema, no? Ahí vemos una imagen de la educación. ¿Cuál es el problema de la educación en México, no? O sea, pues es que los alumnos, hay escuelas que tienen malas condiciones. Un problema que el gobierno no ha invertido el suficiente recurso en diversas escuelas. Otro problema, la falta de tecnología en algunas zonas, ¿no? Ahí vemos que es un pizarrón todavía de los de antes, no tienen algún proyector, una computadora. Entonces, nada más en eso consiste la actividad de aprendizaje. Háganla y ya ahorita nos vamos a la cuestión del foro y por lo mientras en el chat pónganme los que no alcanzaron a pasar lista, por favor. Voy a detener la grabación para poderlo grabar y me vuelvo a conectar. Profesor, disculpe, Sí. ¿pasó lista aquí en plataforma, en videollamada? Sí, en la videollamada. Ahorita que me conecten en el chat me ponen los que faltaron. Es que la clase pasada igual, me acababa de pasar y me dijo, pero ya después no le recordé. Ok, ahorita la ponemos. Recuerda Gracias. que nos conectemos, ¿va? Sí. Ahora.